¿Qué pasó realmente en 1982? 1982 fue un año marcado por la guerra, el juicio y la revolución digital en marcha. Por una parte, las Islas Malvinas se convirtieron en escenario de un conflicto internacional entre Argentina y el Reino Unido. Por otra, en América Latina, se alzaban voces contra las dictaduras que se estaban viviendo en aquel momento. Y en el mundo cinematográfico, una película nos hablaba por primera vez de la empatía hacia una criatura del espacio, E.T. En la música, Michael Jackson redefinió el pop con Thriller, mientras bandas como The Clash y Soda Stereo escribían himnos para una juventud que no quería callar. ¿Sabías que ese año ocurrió un juicio que inspiraría décadas después a una película multipremiada sobre derechos humanos? Hoy te lo cuento todo. Bienvenidos a otro episodio, Curiosos del Tiempo. Esto es Dossier Recuerdo. ¡1! Guerra, Malvinas, una herida abierta. 2 de abril de 1982. Las tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas, reclamadas históricamente por el país sudamericano, pero bajo dominio británico desde 1833. Lo que empezó como una operación de recuperación se convirtió en una guerra total contra el Reino Unido. ¿Sabías que la guerra duró solo 74 días, pero dejó 649 soldados argentinos fallecidos, 255 británicos y más de 1,000 heridos? El conflicto aceleró el final de la dictadura argentina, pero dejó una generación rota y un dolor que persiste hasta hoy. 2. Cultura pop y cine. La vida extraterrestre en la gran pantalla. Si escuchas la frase mi casa, teléfono, ¿sabes de qué película te estoy hablando, verdad? Correcto. En junio, Steven Spielberg estrenó E.T., el extraterrestre, una historia sobre soledad, infancia y conexión que emocionó al mundo entero. Fue la película más taquillera de la historia hasta ese momento y popularizó frases como E.T. Phone Home y la icónica silueta de la bicicleta volando frente a la luna. E.T. no hablaba nuestro idioma, pero todos entendimos su dolor en un mundo que parecía desconectado. Ese mismo año, también se estrenaron películas como Blade Runner, que nos hacía preguntarnos qué significaba ser humano, y Tron, que anticipó el futuro digital mucho antes de que existiera Internet. 3. Música, Thriller, punk y revolución sonora. Vamos con esta segunda pregunta. Si te pongo esta intro, ¿sabes de qué canción hablo, verdad? Sí, Thriller, de Michael Jackson. Fue el álbum más vendido de la historia, con temas como Beat It, Billie Jean y el icónico videoclip de Zombies redefinió lo que significaba ser estrella pop. ¿Sabías que Thriller vendió más de 70 millones de copias? Y su video fue el primero en mostrar que la música también podía contar historias cinematográficas. Pero no todo era pop. En Inglaterra, The Clash lanzaba Combat Rock, con himnos antibélicos como Rock de Casbah y críticas al imperialismo. Y en Argentina, una banda recién nacida comenzaba a sonar. Soda Stereo daba su primer concierto en vivo, iniciando el camino del rock en español moderno. En plena dictadura argentina, bandas como Serú Girán, Charly García o Los Abuelos de la Nada decían con metáforas lo que no podía decirse en voz alta. La música era escape y resistencia. ¿Crees que al día de hoy la música sigue teniendo el mismo impacto de rebelión? Déjalo en comentarios, te leo.
4. Ciencia y tecnología. En Japón, Sony lanzaba el primer reproductor de CD, marcando el principio del fin para el cassette. También ese mismo año, la empresa Commodore lanzó la computadora Commodore 64, uno de los primeros modelos masivos para el hogar. ¿Sabías que muchos futuros programadores empezaron con una Commodore y juegos de 8 bits? En medicina, ese año se anunció la primera vacuna efectiva contra la hepatitis B, y el VIH seguía atacando a sus víctimas en la otra parte del mundo, Australia. Aunque los médicos ya empezaban a conectar síntomas y patrones, la ciencia aún no sabía que enfrentaba una epidemia mundial. 5. Cambios políticos globales. En México, Miguel de la Madrid fue elegido presidente en medio de una crisis económica creciente. En España, se aprobó la despenalización del aborto en casos limitados, abriendo la puerta a debates sociales que durarían décadas. Y en el Reino Unido, la figura de Margaret Thatcher, la conocida como la Dama de Hierro, se consolidó con su victoria en la Guerra de las Malvinas, lo que aumentó su popularidad y su dureza. ¿Sabías que Margaret Thatcher fue la primera líder mundial en ser doblada por un programa de inteligencia artificial primitiva? Durante la Guerra de las Malvinas, el ejército británico usó una simulación por computadora de su voz para entrenamientos de comunicación militar. Aunque rudimentaria, fue uno de los primeros usos públicos de una voz artificial de una figura pública. Irónicamente, la Dama de Hierro fue también la primera voz de IA oficial del gobierno británico, antes de Siri, Alexa o ChatGPT. En Nicaragua y El Salvador, los conflictos armados crecían bajo el telón de fondo de la Guerra Fría. Y en Chile, la represión de Pinochet llegaba a su punto más brutal. 6. Sociedad, símbolos y legado. En 1982, Barney Clark se convirtió en la primera persona en recibir un corazón artificial permanente. Sobrevivió 112 días, lo suficiente para probar que la ciencia podía extender la vida, aunque no sin sacrificio. En Estados Unidos, Tylenol fue retirado del mercado, luego de que cápsulas envenenadas causaron varias muertes. Este caso cambió para siempre los protocolos de seguridad en productos de consumo masivo. Y en el mundo editorial se publicó El nombre de la rosa, de Humberto Eco, una novela que uniría historia, crimen, tecnología y crítica política, y que décadas después sería llevada a la gran pantalla. ¿Sabías que la novela fue inspirada por la censura que aún persistía en países donde el control religioso o político impedía pensar con libertad? 1982 fue un año de heridas y esperanzas. La Guerra de Malvinas sacudió Sudamérica y marcó a toda una generación. La música cambió de forma. El cine nos hizo sentir empatía por un alienígena y el juicio a las dictaduras empezó a escribirse, aunque nadie lo sabía aún. ¿Y tú? ¿Qué canción de 1982 todavía recuerdas? ¿Sabías sobre la existencia del conflicto entre Argentina y el Reino Unido? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leer tu opinión. Si te gustó este viaje en el tiempo, dale un gran like al video, suscríbete al canal para más historia contada como nunca antes y activa la campanita para que YouTube te avise siempre que subamos más contenido como este. Aquí, en Dossier Recuerdo, no solo repasamos el pasado, lo conectamos con el presente para entender mejor el futuro. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!